buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un día festivo, súper especial, agradeciéndole al Señor su bondad y su misericordia, y seguimos agradecidos, gloria al Señor. Así es que abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 20, verso 1 al 26, que lleva por título Sublevación de Seba. Vamos a mirar otro enemigo de David. Y para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Aconteció que hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Oremos en esta hora. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, divino, propicio y amado Dios, en cuya presencia estamos, venimos una vez más, Señor del cielo, delante de ti, necesitados de ti, Padre amado, pidiendo que tu bondad, que tu amor, que tu gracia sea derramada una vez más sobre nosotros, Señor mío, Dios mío. Que nos ayude, Señor del cielo, a desglosar estos versos que hemos leído, maravilloso Dios, y que nos des entendimiento, Señor amado, de tu palabra, y sobre todo que despiertes la sed en nuestro corazón de escuchar tu palabra, maravilloso Dios. Pedimos por todo aquel que se encuentra afligido, enfermo, triste, Señor. Levántalo, Padre, que tu palabra le anime y le consuele. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior, gloria a Cristo Jesús, la tribu de Judá comenzó a hacer arreglos para traer a su rey de nuevo a Jerusalén, ¿verdad? Sabemos que David les mandó un mensaje y les dijo: estoy escuchando rumores que las 10 tribus de Israel quieren restaurarme una vez más y traerme a Jerusalén como rey, pero ustedes, que son mi familia, que son mi casa, no han hecho nada en realidad. Y recordamos que David comenzó a reinar primeramente sobre la tribu de Judá en Hebrón por 7 años, y después de ahí fue trasladado a la capital de Jerusalén, donde estableció su reino, gloria al Señor. Cruzaron el río Jordán, gloria al Señor, y sabemos que en el camino Shimei se dio cita para pedirle disculpas a David, ¿verdad?, porque lo había maldecido injustamente, creyendo que jamás iba a volver a ver su rostro, pero ahora el Señor lo llevaba con su cabeza en alto de regreso hacia su tierra. También miramos, ¿verdad?, que Mefiboset vino a encontrar a David con una explicación, gloria al Señor. Leímos que él no lavó sus ropas, ni lavó su rostro, ni cortó su barba por todo el tiempo en que David estuvo fuera de Jerusalén, rogando al Señor que lo trajera con bien. Y creemos que Mefiboset fue honesto en decirle esas palabras a David cuando David le propuso, ¿verdad?, que repartieran los bienes con Siba, su criado, ya que David se los había entregado por completo a él. Pero Mefiboset declaró: ¿de qué sirve lo material? Lo importante es que mi rey ha regresado con bien a su casa, gloria al Señor. Y por último, miramos que siempre, cuando las 10 tribus de Israel miraron que David había sido establecido de nuevo en su palacio, vinieron a reclamar el por qué no se les había tomado en cuenta, y le hablaron a la tribu de Judá palabras extremadamente violentas y rudas. Pero los de Judá, ¿verdad?, diplomáticamente le contestaron y le hicieron ver que el interés de ellos de traer a David de nuevo y de regreso a Jerusalén no era con ningún fin o interés propio, sino por el interés
de la ciudad. Dijeron, no hemos tomado nosotros absolutamente nada de los bienes de David o de su administración, simple y sencillamente lo hacemos porque esto es lo correcto hacer. Hemos visto en los últimos capítulos muchas emociones en la vida de David. En lo físico hemos visto mucho llanto y sufrimiento y tristeza y luto, ¿verdad? Rechazo de los de su nación, rechazos de algunos de los de su familia, traición de sus amigos, pero ahora, ¿verdad? El Señor lo ha regresado a casa, gloria al Señor. Y esta es una petición de David, ¿verdad? Cuando él salió de la ciudad de Jerusalén, declaró, si al Señor le place que yo regrese, volveré, gloria al Señor. Y aquí está regresando porque al Señor le plació y lo restauró de nuevo a su posición primera. De nuevo, David es el rey de Israel, aún retiene su trono, gloria al Señor. Ahora, pero los problemas no se han terminado, todavía están remotos. Dijimos que aún está el espíritu de rebeldía, ¿verdad?, moviéndose en medio de la nación de Israel, y se levanta otro enemigo doméstico de nombre Seba, del cual la Biblia lo describe como un hijo del diablo, ¿verdad? Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso, ¿verdad? En otras traducciones dice hijo de Belial, que viene a ser hijo del diablo, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, oh Israel, ¿verdad? Cuando hablamos de Israel nos referimos a las 10 tribus del norte. Originalmente David era de la tribu de Benjamín, ahora ya no hay rey de la tribu de Benjamín, el rey es de la tribu de Judá, por lo cual hay rebeldía, ¿verdad? Hay conflicto, más cuando ha andado circulando lo mismo que Seba ha estado diciendo, ¿verdad? Que Shimei ha estado diciendo de que David le ha robado el trono a Saúl. Entonces esto ha causado un gran conflicto entre la nación de Israel, y ahora que David regresa a su puesto de rey, se levanta este hombre Seba para instigar a la gente de nuevo y a decir no tenemos parte, solamente ahí los que son importantes son los de la tribu de Judá, nosotros no somos importantes, en otras palabras. Ahora esta rebeldía de Seba, para no confundirnos, hemos estado estudiando de Shimei, Siba y ahora Seba. Shimei era benjamita también, descendiente de Saúl, y este fue el que cuando David salía de Jerusalén lo interceptó en el camino para maldecirlo y para hablarle maldiciones, y David las aceptó. Dijo, tal vez el Señor le dio permiso a este hombre de maldecirme en este día, o tal vez Dios quiera afligirme en este día. Y vemos también a Siba. Siba era el criado que sirvió durante el tiempo de Saúl, y después cuando David mandó buscar uno de los descendientes de Jonathan, su amigo, este Siba lo señaló a Mefiboset, y este Siba terminó siendo siervo de Mefiboset, y es también el que le mintió a David acerca de este muchacho que no había querido ir con él cuando lo engañó y no le dio el asno que él estaba pidiendo. Y por último, este Seba, que está declarando ser también de la tribu de Benjamín. Tanto Shimei como Siba y como Seba son de la tribu de Benjamín, y podemos ver a los tres de ellos revoltosos. Este Siba es el que se levanta en una sublevación contra David. ¿Y qué es sublevación? Dice, rebelión de un grupo numeroso de personas que pueden ser tanto civiles como militares contra la autoridad. Esto es lo que vamos a ver aquí, la sublevación de Seba. Anteriormente miramos la sublevación
de Absalón, porque también él se rebela contra David, su padre. Pero ahora David ha regresado, Dios le dio la victoria aún sobre su hijo, y dijimos, ¿verdad? Pues que en esa guerra no ganó nadie, todos perdieron, ¿verdad? Tanto Absalón como David, por cuanto él era su hijo. Y dice el verso 2, así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Se hizo una división de la nación de Israel desde los días de David. Más adelante vamos a mirar la ruptura de los dos reinos, pero ahora de cualquier modo hay conflicto. Podríamos decir que eso ocurrió más adelante. Sí, la ruptura de las dos tribu del norte y tribu del sur, se dividen las 10 tribus y 2 se quedan con David, Benjamín y Judá. El resto de las tribus componen las 10 tribus del norte, ¿verdad? Y esta división fue más o menos sanada bajo Salomón por su gran poder, su gran riqueza y su sabiduría. Este fue el tiempo en el cual en el Antiguo Testamento podemos mirar al pueblo de Israel en realidad unido. Pero más adelante también bajo el reinado de Jeroboam, hijo de Salomón, otra vez el reino se vuelve a dividir, gloria al Señor. Pero ahora, ¿verdad? Podemos mirar algunas promesas del Señor cumplidas. Ahora miramos al pueblo de Israel como un solo hombre, no miramos la división que existió en el pasado, y eso es por profecías que más adelante vamos a mirar cuando lleguemos a Ezequiel, gloria al Señor, donde Dios habla de que no habría más división entre el pueblo de Israel, y al menos ahora en esta guerra que están peleando los podemos mirar unidos una vez más, gloria al Señor. Verso 3 dice, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Recordamos que cuando David salió de Jerusalén por la persecución de su hijo Absalón, dejó a 10 mujeres para resguardar la casa real. Y recordamos que bajo el consejo de Ahitofel, Absalón se llevó a estas 10 mujeres en el tejado del palacio o la casa real para avergonzar a su padre. Ahí pusieron una tienda de campaña y ahí se fue llegando a cada una de las mujeres de David para humillar a su padre. Ahora David ha regresado y ha puesto a estas mujeres en reclusión, las ha retirado de su harem. Jamás pondrá la mano David sobre esas mujeres o se llegará a ellas por el resto de su vida. Las ha puesto en un lugar en reclusión, donde claro que recibirán su sustento y su alimento, pero no tienen derecho a rehacer su vida volviéndose a casar con nadie, ni tampoco nada que ver con el rey hasta el día de su muerte. Las retira de su harén, ¿verdad? Y las manda a una viudez perpetua. El esposo o marido sigue vivo, pero ellas ya están, en pocas palabras, muertas, ¿verdad? Solamente están subsistiendo, ya no tienen ningún servicio en el palacio del rey. Verso 4 dice, después dijo el rey a Amasa. Recordamos de Amasa que David lo puso como general del ejército de Israel porque se encontraba enojado con Joab, su tío. Recordamos que David dio instrucciones y les dijo, hagan misericordia con el joven Absalón, sean benignos con el joven Absalón. Sin embargo, Joab no siguió las instrucciones del rey al pie de la letra y David no se lo ha perdonado, por tanto lo destituyó o lo hizo a un lado de su cargo y puso en su cargo a su primo de los dos de nombre Amasa. Y
Dice, convocó a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Después dijo el rey a Amasa, le mandó un mensaje, le dijo, aquí te quiero en 3 días junto con todo el ejército de Israel, porque Amasa se había llevado el ejército de Israel o estaba en comando de ese ejército, bajo la dirección de Absalón. Dice, fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. 3 días, le dijo David, aquí te espero con tu ejército en 3 días, pero no sabemos la razón por la cual Amasa se dilató más del tiempo que David le habría dado. No llegó en los 3 días, dice el verso 6, y dijo David a Abishai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Este no era el ejército de Israel. El ejército de Israel está bajo el comando de Amasa. Dice, toma mis hombres. Recordamos esos 600 hombres incondicionales a David, más los peleteos que eran su guardaespaldas y los creteos que eran su servicio secreto, se encargaban de llevar mensajes y también peleaban las batallas del rey. Más aparte recordamos que se le habían unido algunos miles de entre las tribus al cruzar el río. Dice, toma a estos hombres y ve y sigue y busca a Seba, porque nos hará más daño que mi hijo Absalón. Sabemos que Absalón se sublevó contra David, y aquí está Seba también que se subleva, que se rebela contra el rey. Dice, y este sí nos va a hacer todavía más daño que David, pues no era un hombre bueno, ¿verdad? Estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegados a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. En realidad, ¿qué intenciones llevaba Amasa, verdad, para contra David? La Biblia no nos lo explica, solo sabemos que se dilató varios días, no obedeció al mandato del rey, lo cual eso quería decir, hasta cierto modo, no estoy de acuerdo contigo. Pero aquí el ejército de Abishai y de Joab, los cuales son hermanos, se encuentran con su primo Amasa, ahí cerquitas del monte de Gabaón, ¿verdad? Una piedra grande que está ahí de señal. Y dice que Joab llevaba ceñido los lomos. Y esta expresión quiere decir, ¿verdad?, que cuando alguien decía cíñanse los lomos, esto quería decir prepárense para correr, prepárense para trabajar o prepárense para la batalla. Los hombres vestían túnicas largas, las cuales, ¿verdad?, impedían el paso para correr o para trabajar o para guerrear, por lo cual había que doblarlas en dos y amarrárselas a la cintura con un fajero, y quedaba esa túnica en una falda o minifalda, ¿verdad?, porque quedaba más para arriba para poder montar también sus caballos. Joab venía su túnica amarrada de esta manera, pero al mismo tiempo en medio del fajero de donde él llevaba su falda amarrada, llevaba también una daga en su vaina, pero al bajarse del caballo y quererse bajar la falda, también se le salió la daga que llevaba escondida. Y
avanzó para saludar a su primo. Verso 9 dice, entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Joab estaba molesto porque ya David lo había hecho a un lado y había ofrecido, no le había dado aún, le había ofrecido el ejército, ser el general del ejército de Israel. No había habido una respuesta todavía, pero esa era la idea de David. Y dice ahí, tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. O sea, esto era una de las costumbres del Medio Oriente, a besar a la mejilla de un familiar o un saludo de hombres. Esto era totalmente aceptable entre la cultura del Medio Oriente. Con la derecha se lo pescó de la barba, ¿verdad? Una forma en la que ellos, ¿verdad?, se relacionaban, pero al pescárselo de la barba no se apercibió Amasa que llevaba la daga en la mano izquierda. Dice el verso 10, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Lo que esto nos quiere decir es de la experiencia que Joab tenía en matar a un ser humano, a una persona, ¿verdad? La manera en que él cortó a su primo fue tan mortal, ¿verdad?, que no le dio la oportunidad para volver a darle otro puñetazo. Y nos describe aquí verso que las entrañas, los vientres, los intestinos de Amasa fueron derramados y tirados en el piso. Nos podemos imaginar esta terrible escena, ¿verdad? Ahí está este hombre en un charco de sangre con sus dentros de fuera, en pocas palabras. Ahora, en sí, esta es la tercera muerte violenta de Joab. Podemos ver que se le ha hecho ya una costumbre deshacerse de la competencia. Cuando David intentó traer a Abner, nos recordamos de capitán del ejército de Saúl, que eran las 10 tribus del norte. Abner era el general, y también David quiso hacer las paces con las tribus del norte y le ofreció esa posición a Abner. Y Abner la aceptó, gloria al Señor, pero cuando él iba saliendo de la ciudad se enteró Joab que Abner había estado hablando con David y lo mandó llamar en secreto a las afueras de la ciudad, y ahí también le metió la daga entre las costillas hasta llegar al corazón. Ya se le había hecho costumbre. Más adelante también, ¿verdad?, Absalón era una amenaza. Recordamos que David le dijo, tener cuidado con mi hijo. Sin embargo, en vez de llevárselo como rehén, le mató, ¿verdad?, porque sabía el potencial que tenía Absalón más adelante de ser el rey de Israel, y lo quitó de en medio. Obviamente, pues no lo iba a hacer tampoco a él general. Aquí, ¿verdad?, uno más, Amasa. Lleva 3 que ha quitado de esta manera. No quiere competencia, él quiere ser solamente el único general de Israel. Más adelante, ¿verdad?, cuando David le está dando instrucciones a Salomón antes de partir de este mundo en su muerte, ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 5, le da instrucciones a Salomón para que se deshaga de Joab. David, ¿verdad?, también tiene sus rencillas contra Joab porque ha sido un testarudo y en muchas ocasiones, ¿verdad?, le ha estorbado a David, pero David le tenía cierto miedo o respeto también. Dice, y ya sabes tú, Primera de Reyes 2:5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales, ¿verdad?, a Abner y a Amasa.
del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Sión en paz. O sea, no lo dejes que vaya a la tumba en paz. Hizo dos injusticias, ¿verdad? Y ahí no mencionó a su hijo Absalón, pero actuación de Joab no fue correcta, ¿verdad? Y David se lo tomó en cuenta y está mandando matar, está pidiendo matarlo después de su muerte. Y vamos a mirar de qué manera lo hace cuando lleguemos, ¿verdad, Salomón, a este capítulo, que ya estamos pronto para llegar ahí. Dice, después Joab y su hermano Abishai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Mató a Amasa y siguió su camino, ¿verdad? Para alcanzar a su enemigo, que es Seba, que está todavía en rebeldía contra David. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vayan en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. El cuerpo muerto de Amasa ya estaba muerto. Cuando dice que estaba revolcándose en sangre, había quedado en su misma sangre, pues era una escena terrible, por lo cual, ¿verdad?, estaba distrayendo a la gente. La gente se paraba a mirar, en primer lugar, que era el general que antes los gobernaba, y en segundo, ¿verdad?, que la escena no era favorable, y obviamente sabían que era Joab el que lo había matado. Ahí salió un acomedido, un hombre, ¿verdad?, que les dijo, pues si quieren unirse a la causa de Joab y del rey, pues sigan a Seba. Este es el blanco, prosigamos y alcancémoslo. Gloria al Señor. Luego que fue apartado del camino, ya que quitaron la distracción del cuerpo de Amasa, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Aquí, ¿verdad?, el general de Israel ya estaba fuera, ahora la meta era alcanzar a Seba. Y él pasó por, el verso 14, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bedmaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bedmaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Esta ciudad está en la parte más remota del norte de Jerusalén y era una ciudad apartada y amurallada donde Seba fue a refugiarse. Y Joab, quien era un experto en tomar ciudades amuralladas, comenzó a organizarse con su gente y sus estrategias para tomar la ciudad. Su meta era obviamente derribar los muros de aquella ciudad, por lo cual comenzó a golpear en la ciudad para derribar parte y poder entrar en ella. Y así matar a Seba, que se había metido ahí para refugiarse. Pero, dice el verso 16, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, os ruego, que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Me gusta aquí la actitud de Joab. En primer lugar, ¿verdad?
en esos tiempos los hombres no trataban con las mujeres, ¿verdad? No había ese diálogo de hombre con mujer, mucho menos aquí estamos hablando de un general. Sin embargo, Joab fue humilde para escuchar lo que esta mujer tenía que decirle. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Esta era la frase que se usaba para entablar una conversación. Quien preguntare, pregúntele a Abel. Ella entabló así la conversación. Dice, y así concluían cualquier asunto. Esto era costumbre. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Miramos, ¿verdad?, que primeramente se dirige a Joab con la clásica frase que era costumbre, y quien preguntare, pregunten a ver. Y eso abría la conversación y también así se concluía la conversación. Era un dicho. Y luego se presenta como una mujer pacífica. Obviamente, ¿verdad?, lo que nos quiere decir que no todas las mujeres eran pacíficas, pero ella se está describiendo como una mujer pacífica. Y en sí, ¿verdad?, esto para mí me da a entender que ella era una mujer de Dios, porque una mujer de Dios debe de ser una mujer pacífica. Pacífica en su trabajo, pacífica en su hogar y pacífica con su prójimo, ¿verdad? Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo viene a hacer en nuestra vida. Nos hace de nosotros mujeres pacíficas. Y voy a tirar el comercial, ¿verdad? Yo he visto en muchas iglesias que no hay mujeres pacíficas, por lo cual cuestionamos en realidad su nuevo nacimiento, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y el Señor manda sumisión primeramente a su esposo, ¿verdad? Porque si no puede usted someterse al esposo a quien dice amar, mucho menos se va a someter a Dios que no mira. Es difícil creer, hay inconsistencia muchas veces en nuestras palabras cuando nuestros hechos declaran otras cosas, ¿verdad? Entonces ella se autodescribe como una de las mujeres pacíficas de Israel, porque hoy en día que las mujeres traen al esposo de las barbas, ¿verdad? Pregúntele a un niño pequeño y dígale, en tu casa, hijo, ¿quién manda? Y esos que son sinceros le van a decir, mi mamá, ¿verdad? Esa no es la estructura de Dios para la familia cristiana. Dice, Joab respondió diciendo, nunca tal, luego ella le pregunta, ¿por qué quieres destruir una ciudad que es histórica? La ciudad en la cual Joab se encontraba tratando de derribar era una de las ciudades más antiguas de Israel. Ella le llama una de las madres, ¿verdad? Porque era una de las ciudades más antiguas. No destruyas nuestra ciudad. En esta manera ella se presenta, ¿verdad? Tratando de salvar una ciudad. Miren la sabiduría de una mujer que está tratando de salvar una ciudad. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Miren la seguridad de esta mujer, de que la cabeza de este rebelde, hijo del diablo, Seba, iba a ser lanzada por la pared. Yo no creo que ella fuera la alcaldesa de aquel lugar, pero podemos ver en ella seguridad
y autoridad en sus palabras. Ningún hombre está negociando con Joab, sino ella se atrevió a venir a salvar esa ciudad amurallada. Y esta mujer vino a los hombres de aquella ciudad para razonar con ellos. Y le dijeron, Joab es un hombre de guerra. Si nosotros no le entregamos a este hombre que no conocemos, que no sabemos quién es, nuestra ciudad va a perecer junto con todos nosotros. Es posible que nos maten a todos nosotros. ¿Por qué no cortarle la cabeza al problema? Y así, ¿verdad?, solucionamos el problema de toda la ciudad. ¿Quién es Seba? ¿Quién lo conoce? ¿Por qué está aquí escondido entre nosotros como rebelde contra el rey? Y logró que los hombres de esa ciudad actuaran a favor del rey y a favor de Joab. Cortémosle la cabeza y tirémosla por el muro, y este será nuestra solución, y dejemos que Joab se vaya. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey en Jerusalén. Problema resuelto, porque una mujer sabia pensó cómo resolver el problema. Y si hay sabiduría en las mujeres, ¿por qué hoy en día están perdiendo sus hogares? Aquel día una mujer sabia salvó una ciudad. ¿Por qué ahora una mujer sabia no puede salvar su hogar? Lo que necesitamos que hacer como mujeres de Dios es ir y cortarle la cabeza al problema para poder salvar nuestro hogar, gloria al Señor, y traérselo a los pies de Jesús, obviamente, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría para salvar nuestra casa, gloria al Señor, para guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Como esta mujer sabia agarró el problema y lo aventó por la pared, que así también nosotros nos deshagamos de todo lo que está estorbando en nuestros hogares, gloria al Señor. Verso 23 dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaida, hijo de Joaida, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba era el escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Y el verso 26 dice, y Ira, el jaireo, fue también sacerdote de David, gloria al Señor. Parece ser, ¿verdad?, esta una lista de la administración de David, de todos los hombres importantes que sirvieron bajo su administración o bajo su reino. Y aquí son nombrados, ¿verdad?, por segunda vez, yendo al capítulo 8 de segunda de Samuel, en los últimos versos, el verso 15 al 18, también encontramos los oficiales de David. Estos que hemos leído son los oficiales de David, y leemos en el verso 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaida, hijo de Joaida, estaba sobre los creteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Hubo un pequeño cambio en esta segunda lista de los oficiales de David. En primer lugar, pues miramos que Joab sigue como el general del ejército de Israel, y esto es porque ya nadie trató de retar su posición, no daba chance, no quería dejar su posición, y ahí lo vemos todavía como el general del ejército.
Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, eso no cambió. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Y miramos aquí a otro personaje que dice que era el encargado de los tributos, Adoram. Pero si nosotros vamos a otras traducciones o a los comentaristas, dice que Adoram era el que cobraba los impuestos, pero en realidad era el que estaba encargado de los trabajos forzados de los amonitas o de los que David tomaba como, ¿verdad?, esclavos. Este comportamiento de David, miramos lo que leímos aquí en 2 de Samuel capítulo 8, verso 15 al 16, dice que en ese tiempo David estaba reinando en equidad y en justicia, pero ahora a este tiempo tiene gente encargada de asegurarse que estos esclavos trabajan, ¿verdad? Hacen leña, limpian, hacen trabajo forzado para el rey. Y este problema es el que ocasiona más adelante la división de la nación de Israel. Por eso es importante estudiar la historia. Yo sé que no muy bien a muchos les gusta, pero es necesario, ¿verdad?, mirar el trasfondo y por qué vino disciplina a la nación de Israel. No se pierda el siguiente capítulo donde vamos a hablar de este pecado de Saúl que vino a repercutir también en la nación de Israel, y este problema de David más adelante también repercute en toda la nación de Israel en lo que se refiere a compañerismo y rebelión de todo el pueblo. Vamos a orar para ser despedidos en esta hora. Gracias al Señor porque nos permitió abrir su palabra y desglosar este capítulo de 2 de Samuel. Oremos. Padre que estás en gloria, Señor del cielo, gracias, maravilloso Dios, por tu enseñanza. Siempre aprendemos algo nuevo, maravilloso Dios. Gracias por ese milímetro espiritual que tú has añadido a nuestro conocimiento, maravilloso Dios. Encomendamos esta semana, como todas, a ti, maravilloso Dios, pidiéndote que sea tu presencia con cada uno de nosotros como poderoso gigante, y que nuevamente podamos regresar para darnos cita a través de la enseñanza. Padre bueno, no te olvides del que está afligido, del que está enfermo, del que está desahuciado, maravilloso Dios, del que está necesitado, que tú le suplas conforme a tus riquezas en gloria, que tu Santo Espíritu le toque y le derrame sobre cada uno de nosotros ese ungüento sanador de tu poder y de tu Santo Espíritu. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.